comenzamos, como dije, la campaña de la familia, construyendo familias fuertes. Y el tema de hoy es el mejor fundamento. El mejor fundamento. ¿Qué es lo que queremos dar? ¿Qué es lo mejor que queremos darle a nuestros hijos? Bueno, yo creo que toda mamá quiere darle todo lo mejor a sus hijos, ¿sí o no? Amén, hermanas. Amén, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de Paulita, nuestra oración era: Señor, permíteles nacer sanos y fuertes. Esa era nuestra oración, nuestro anhelo, ¿verdad? Y claro, pues mi esposa comenzó por todo un proceso de preparación para ese embarazo. Y de hecho creo que todas las mamás, cuando dicen, nomás les avisan si está embarazada o cuando están buscando quedar embarazadas, hay toda una serie de cosas que comienzan a realizar y cuidados. Y cuando ya están embarazadas, claro, hay una mayor cantidad de nutrientes que el cuerpo necesita, ¿no? Y la mamá comienza, claro, más proteína, hierro, ácido fólico, ese famoso ácido fólico, ¿verdad? Calcio, yodo, en fin, comienzan a vitaminarse para poder darle todo lo mejor a esa nueva criatura que comienza a formarse. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Ese bebé va a tomar más de la cuenta, sí, pero la mamá viene y se prepara. Y ya los médicos pues tienen un montón de información para la futura mamá. Por ejemplo, dicen hay que seguir un patrón saludable de alimentación. O sea que las mamás comienzan solo a comer pupusas, empanadas, arroz en leche, mango twist, ¿verdad? Una cosa con alguaste y chile, una cosa. No, son deseos, ¿verdad? No, hermano, esa alimentación no tanto, ¿verdad? Dice que tiene que comer saludable, ¿verdad? Que incluye una variedad de alimentos y bebidas nutritivas, vegetales, frutas, granos integrales, productos lácteos, etcétera, etcétera. También dice que deben consumir la cantidad correcta de calorías. Yo recuerdo que la mamá, no, es que yo como por 2. Bueno, pues médicamente, esto dicen los médicos, ustedes como mamás les llevan la delantera, ¿va? Dice que estar embarazada no significa que tienen que comer el doble de la cantidad de comida, dice. En el primer trimestre, la mayoría de las mujeres no necesitan calorías extras. Ya en el segundo trimestre, dice, necesitan más calorías y así sucesivamente. En fin, también dice, tiene que tener ya refrigerios, meriendas saludables, un montón de cosas. Pero sobre todo, dice, vitaminas prenatales, ácido fólico, hierro, para prevenir algunos defectos congénitos, defectos de nacimiento en el cerebro y la columna vertebral, etcétera, etcétera. Ahora, imagínense todo esto. ¿Para qué? Para buscar que nuestro bebé nazca bien, ¿sí o no? Hay algunas mamás que desde el segundo mes las ingresan por ciertos problemas, las hospitalizan y tienen que pasar en cama todo el embarazo para salvaguardar la vida de su bebé. Dejan de comer cosas porque son peligrosas. Comen piña para que el niño salga limpio, no sé cómo es la cosa, así no sé si será cierto, pero me la han contado, ¿eh? En fin, hermanos, yo me pongo a pensar eso de las pastillas. Yo no soy muy dado a tomar pastillas. Yo soy como en la casa el tercer niño, ¿va? Mi esposa tiene que ponérmelas enfrente, medio amenazarme, no, eso no tampoco. Y dice, para recordarme para tomar pastillas. Pero imagínense como mamás, les tocó hacer todo esto. ¿Por qué? Porque buscaban lo mejor para sus hijos. Y una vez nacen como mamás, comienzan todo un proceso de querer darles lo mejor. Aún pasan sacrificios para que su hijo pueda tener el alimento que tenga. Y cuando son primerizas, cualquier cosita ya va corriendo uno al hospital, ¿verdad? Medio el niño le cambió un poquito el color y sale corriendo uno porque a saber qué será. Y era que se le olvidó tal vez sacarlo a solear, ¿verdad? Para que le diera el sol, ¿verdad? La vitamina del sol. Cosas de esas que ustedes se ríen, ¿verdad? Porque ya mamás que ya tienen experiencia. Cuando uno es primerizo, yo me acuerdo, hermano. Eso era tremendo. Pero en fin, hermanos, ¿por qué? Porque como mamás, como papás, buscamos fundamentar a nuestros hijos para que física y mentalmente, esa es otra cosa, les ponemos música clásica porque dice que el cerebro cuando ya salga va a ser un pianista, ¿va? Más o menos, ¿va? Algunas cosas tal vez sí, ¿verdad? En fin, hermanos, todo
para darle lo fundamental y lo básico a nuestros hijos. Amén, hermanas. Así es, ¿verdad? Esta mañana, hermanos, estaremos hablando del mejor fundamento que usted puede darle a sus hijos. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y antes de continuar, vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre, queremos suplicarte que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, Señor. Que podamos oír tu palabra y ser exhortados y animados por ella. Oro, Señor, porque tú hables al corazón de cada mamá que está aquí, de cada padre, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice el Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras se está refiriendo el Señor Jesucristo? Bueno, tendríamos que hacer un tiempo, ¿verdad? Y leer el capítulo 5, el capítulo 6 y gran parte del capítulo 7 de Mateo para encontrar todas estas instrucciones que el Señor Jesucristo le da. El sermón del monte, ¿verdad? Todo dice: no os hagáis tesoros en la tierra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Al que te pida, dale. Cuando ores, entra en tu aposento. Ustedes son la sal de la tierra, bendecid a los que os maldigan. Y así sucesivamente todas las enseñanzas que el Señor Jesucristo les ha dado a los discípulos y a otros que estaban ahí. Y Él dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Cualquiera. Hermano, hermana, mamá, ese cualquiera incluye a sus hijos. Cualquiera dice que oye estas palabras y las hace. Usted conoce cómo son sus hijos, ¿verdad? Y a veces decimos: no, hermano, mire, los míos ya no entran ahí porque no hacen caso, ¿verdad? Son terribles. Pero aquí dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Si usted conoce a sus hijos, déjeme decirle que Dios conoce mejor a sus hijos que usted. Y si sus hijos oyen estas palabras y las hacen. Qué tremendo, ¿verdad? Mire qué tarea la que usted tiene, mamá. Hacer que sus hijos oigan la palabra de Dios y la hagan. Cualquiera pues que oiga estas palabras y las hace. Como mamás tienen una tarea fundamental. No solo el ácido fólico, sino también hacer que sus hijos oigan la palabra de Dios. Y no solo la oigan, sino que ustedes estorbarles cuando ellos dejen de hacerla. Porque vamos a ver más adelante, esta es la mejor vitamina que pueden darle. Y puede decir: no, pero mire, el ácido fólico lo desarrolla. Uy, esta la desarrolla más, hermano. Este es ácido fólico fortificado todavía más, ¿verdad? Como hoy así le ponen a la medicina, ¿va? Doblemente fortificado, extra fortificado. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Eso es lo que va a hacer la diferencia en sus hijos. Cualquiera que oye las palabras del Señor. Oír, pero no solo oír, ¿verdad? Dice oír y hacer. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, 21 al 22. Por lo cual dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa es la diferencia que hace la palabra de Dios en la vida de sus hijos. La palabra implantada, la palabra que han recibido, la palabra que ustedes como mamá sembraron desde el vientre. Ahí a la par de Chopin, no está mal ponerle música clásica, pero ahí mismo ustedes pueden compartirle la palabra de Dios. Esa palabra sembrada en su corazón tiene poder para salvar su alma. Cualquiera.
No, hermano, en mi caso es bien difícil. Ya mi hijo ya tiene 55 años. No importa, hermano. Mientras él tenga vida y mientras usted tenga vida, usted tiene la oportunidad de que él oiga la palabra de Dios y de estorbarle para que él venga y haga conforme a la palabra de Dios. No se canse, ¿verdad? Porque a veces, no, mire, es que no, mi hijo ya no. ¿Qué dice aquí? Cualquiera. Y cualquiera incluye a mi hijo, los incluye, pero ya tiene como 60. Cualquiera. Pero es que usted no lo conoce, tiene un carácter tremendo. Cualquiera. Cualquiera, hermanos, por muy difícil que sea el carácter de esta persona. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y hay que tener cuidado porque no solo es el tema de que no, ya oyó. Yo le puse ahí el programa en el teléfono, ¿va? Y el hijo, pues, como uno, usted dice, no, yo oigo la palabra de Dios en la casa, pongo la radio y me pongo a hacer oficio. Yo no sé si usted oye más de 5 minutos, pues después de 5 minutos el cerebro se desconecta y comienza a conectarse con que no lavé este plato, dejé esto aquí, dejé esto allá, me falta trapear. Ya ven que a mí me toca, ¿verdad? Cómo sufro, hermano. Madre honorario debería ser, no. El tema, hermano, es que no es solo oír, es hacer. Y aquí dice no solo oidores, sino hacedores. Y es lo que tenemos que buscar, tienen que buscar como mamás, que sus hijos se conviertan en hacedores. Y eso implica estar cerca de ellos. Cerca de ellos. Ahora bien, y dice el Señor, bueno, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, ¿a quién? A un hombre prudente. La palabra ahí es frónimos, que significa sensato, discreto, cauto, práctico, inteligente, con inteligencia no artificial, sino inteligencia del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto no queremos nosotros eso en nuestros hijos? Dígame, ¿cuál es lo que más nos alegraría un día como mamás o papás? Que nos digan, venía seiseando y de repente aparece con un 10, va. ¡Wow! No, la mamá se va con el 10 así, en el bus, ¿verdad? Enseñando. ¿Sí o no, mamás? ¿Sí o no nos alegramos y nos gozamos cuando nuestros hijos alcanzan esos triunfos, ¿verdad?, académicos? Pero aquí dice que cualquiera que oye estas palabras, cualquiera que oye las palabras del Señor, cualquiera que las hace, el mismo Señor dice, lo consideré como un hombre prudente. Le compararé a un hombre prudente, a un hombre inteligente, a un hombre sabio. Qué fundamento más grande el que necesitamos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Que es esta palabra de Dios. Ahora dice, lo compararé a un hombre prudente. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No, hermano, que prudente lo va a hacer todos los estudios en lo que lo he metido. Qué bueno, hermano. Qué bueno si usted lo puede llevar. Bueno, hoy los niños salen a las 3 de la tarde, a las 5 la clase de música, lunes, miércoles, viernes, jueves y martes son clases de fútbol, el sábado clases de inglés o francés, alemán, portugués, italiano, chino, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y qué bueno si su hijo logra todo, excelente. Pero más allá de todo eso, hermano, lo que su hijo o hija necesita para lograr éxito es cualquiera que oye estas palabras. Cualquiera que oye estas palabras lo compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, a una mujer sabia, dice. Cualquiera. Salmos 119, 130 dice, la exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra. A veces como papás dividimos a los hijos, ¿verdad? Porque todos los hijos son iguales, mamás. Todos los hijos son iguales. No, bueno, se aman igual, ¿va? Pero no son iguales, ¿va? Algunos son buenos en una cosa, otros en otra, pero hay uno que de repente decimos, no, este no sé, este me va a sacar canas verdes, ¿verdad? Con este, ¿quién sabe? Señor, dame doble, llévame, Señor, ¿verdad? O llévatelo, dice una de dos, ¿verdad? Pero dice cualquiera que oye estas palabras, dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra.
la exposición, cuando usted expone a su hijo a la palabra de Dios, será una lumbrera, hermanos. Habrá algo diferente en él, dice. Hace entender ¿a quién? A los simples. Cualquiera, si usted expone a su hijo a la palabra de Dios, la palabra de Dios no regresará vacía, sino que hará algo en la vida de ella o de él que usted no se puede imaginar. Será alguien diferente, transformado, que aprenderá también todo lo que tiene que aprender académicamente. Amén. Será disciplinado. Amén. Pero cualquiera que oiga esta palabra. Por lo tanto, mamás, la tarea que tienen como tales, ¿cuál es? Hacer que oigan la palabra. Y a veces es bien difícil, ¿verdad? Traerlos a la iglesia. Ponerles el radio, un programa radial o de televisión, ¿no? Ay, mamá, ya estás otra vez oyendo la Biblia. Espérame, la voy a cambiar porque vengo cansada, mamá. ¿Verdad? O cansado. Ay, la abuela otra, porque ves, la abuela es la campeona, ¿va? La abuela es la que dice, vaya, todos vamos para la iglesia y todos vamos. Amén. Amén, abuelas. ¿Cuántas abuelas hay aquí hoy? Solo abuelas jovencitas. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Verdad? Y a veces la abuela lo que le toca es traer. Vamos, ¿por qué? Porque esa es la tarea, hermano, que hará la diferencia en nuestros hijos, en sus hijas. Cualquiera que oye estas palabras será alumbrado, será diferente, lo hará entendido. ¿Cuántas veces hemos perdido hasta la esperanza de que eso suceda con uno de nuestros hijos? ¿Cuántas veces decimos, bueno, si el Señor quiere, pero en la mente, quién sabe que el Señor pueda, porque, ¿verdad? Pero aquí dice la exposición de sus palabras. Así que cualquiera, dice, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, dice, sobre la roca. Estamos hablando de construir familias fuertes, ¿verdad? Y ustedes saben que en la construcción, bueno, yo soy ingeniero civil, ¿verdad? Y recuerdo que una de las cosas que nos tocaba aprender era acerca de las fundaciones, de los cimientos. Había una materia de suelos y materiales en la que íbamos, había un laboratorio, unas máquinas allí en la facultad, en la escuela de ingeniería civil, donde hacíamos pruebas de resistencia de los materiales, y ahí podíamos ver que la arena suelta no sirve para poder poner una carga, hay que sustituirla, la arcilla, que es el barro, tampoco hay que sustituirla, y que cuando estaba muy profundo el suelo malo y no se podía sustituir, lo que se hacía era ese tipo de pilotes, ¿verdad? Y con ese tipo de pilotes la carga del edificio se distribuía y se bajaba hasta un estrato, un nivel subterráneo que era rocoso o que pudiera soportar ese peso. Y dice el Señor Jesucristo, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó, que edificó su casa sobre la roca, que buscó algo sólido sobre el cual afirmar su casa. ¿Ustedes quieren que sus hijos se mantengan de pie? ¿Ustedes quieren ver a sus hijos llegar alto? Poder verlos, cómo ellos crecen, se convierten en adultos, en familia, tienen sus hijos con sabiduría, tienen su matrimonio con honor. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Eso es lo que usted necesita vez tras vez traer a sus hijos. Que ellos puedan edificar sobre la roca. Que ellos puedan construir sobre la roca. El Evangelio según San Lucas también habla. Lucas capítulo 6, versículo 47 al 48, dice, todo aquel que viene a mí, ¿verdad?, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cavó y ahondó.
Hermanos, poner a nuestros hijos sobre la roca no es algo superficial, no es algo de un día, porque dice que cavó y ahondó hasta encontrar la roca sólida. Y usted tiene que hacerlo día tras día, cavar y ahondar hasta que sus hijos estén fundamentados sobre la roca. Hasta ver que sus hijos de manera automática están buscando la palabra de Dios y la están haciendo. Y eso ocurre como a los 2 años y medio de vida. No, ¿verdad? Algunos llegamos como a los 25 años, otros a los 30, 50, qué sé yo. Pero independientemente, dice aquí, cavó y ahondó. Es un trabajo, hermanas, que tienen que hacer día con día sin cansarse de hacer que sus hijos vengan y oigan la palabra de Dios. Y si es necesario estorbarles para que vivan conforme a la palabra de Dios. Y a veces como papás estamos cansados, ¿verdad? Cansados porque, no, mamá, mire, discuto con él por el colegio, discuto con él porque vaya a las clases de fútbol, discuto con él porque apaga el teléfono, discuto con él porque se acueste temprano, y discutir porque vaya a la iglesia, hermano, ya no puedo, yo mejor, mire, ahí lo dejo, porque por lo menos, mire, le doy un día libre a la semana. ¿Cuál es, hermano? El domingo. Entonces yo el domingo no le exijo nada, al contrario, hermanos, usted tiene que centrarse en que todo lo demás ocurrirá cuando usted se esfuerce en hacer que sus hijos oigan y vivan conforme a la palabra de Dios. Y eso implica buscar, aplicarse, investigar, ver cómo. Ya no son los tiempos nuestros de antes, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi mamá me llevaba a la iglesia, no habían opciones, ¿no? Y yo buscaba escondérmele y así, no, mamá, voy a esperar las tortillas, vaya, si usted, en el pueblo, vaya, las tortillas llegaban a las 5 y como a las 7 de la noche le decía yo, acaban de llegar, mamá, cuando ella llegaba, ¿va?, de la iglesia, acaban de venir las tortillas, mamá. Hermanos, necesitamos estorbar, necesitamos estar ahí para transformar sus vidas, cavar y ahondar hasta encontrar la roca. No podemos suponer que con medio, que le dije una vez, el Salmo 91, porque la Biblia la tengo abierta en el Salmo, hasta café está ya la hoja, ¿va?, suponer que el hijo ya oyó, ya escuchó. No, mi hijo es ejemplo, lumbrera, ¿verdad? Necesitamos que él cave y ahonde hasta llegar a la roca sólida. ¿Ustedes saben qué tiene que ver o cuál es la relación entre el esquisto, esta piedrita que ven ahí, piedra gris que ven ahí, y esa torre que es la torre 1 del World Trade Center? Ahí estaban construidas las torres gemelas que fueron destruidas hace unos años, ¿verdad? Que el ataque aéreo, ¿verdad? Y de ahí construyeron esta torre, en donde estaban las torres gemelas del World Trade Center, construyeron esto que se llama la torre 1 del World Trade Center. ¿Ustedes saben cuál es la relación entre ese esquisto de Manhattan, entre esa roca y el edificio? Manhattan está dividida en 2 zonas. En una zona donde usted puede encontrar este esquisto, ¿verdad?, que se formó, dice, cuando 2 enormes masas terrestres se unieron para formar un supercontinente. Esta es toda una teoría de los geólogos, ¿va?, llamado Pangea. Yo pensé que aquí estaba viendo algo de Star Wars, ¿verdad?, o algo así, pero no. Dice que ese continente gigante estaba hecho toda la tierra del planeta, y en ese tiempo, dice, el Nueva York actual habría estado muy cerca del centro. Cuando las 2 masas de tierra chocaron, se aplastaron una con otra, comprimieron la materia y generaron esta roca que le llaman esquisto de Manhattan. Donde los ingenieros encuentran el esquisto, se puede construir este tipo de edificios. Ese tiene como 500 metros de altura, ¿ya? Y lo pudieron construir él y los otros que están ahí, porque allí los cimientos son roca. Pero hay otras zonas, dice, que han sido erosionados, donde no es posible construir este tipo de edificios tan altos. Pero para eso hacen una investigación y ya como que definieron, ¿verdad? En Central Park usted puede encontrar unos grandes
monumento de roca que está ahí de manera natural, de años, pero con una dureza sobre la cual pueden fundamentarse estos edificios, poner la fundación de estos edificios que se elevan hasta el cielo. ¿Sobre qué roca usted podrá fundamentar a sus hijos para que se eleven hasta el cielo, hermano? Si no es la palabra de Dios. Porque dice que donde no hay esquisto no hay manera de hacerlo. Y sin la palabra de Dios no es posible que sus hijos se eleven hasta el cielo. ¿Cuánta necesidad tenemos en ahondar, en cavar hasta encontrar el lugar adecuado? Porque entonces dice, vamos ahí a Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Para qué los estamos preparando? ¿Para qué esa fundación tan resistente? Porque vendrán las pruebas, hermano. Porque nuestros hijos serán probados, porque vendrán las dificultades, porque vendrán vientos de doctrina, de pensamientos diferentes, donde nuestros hijos deberán estar listos para seguir de pie. Porque esto no lo podemos impedir. En el mundo de Dios, Jesucristo dijo, tendréis pruebas. Y usted quiere que ellos se mantengan firmes. Cuando sean golpeados necesitamos que ellos oigan y hagan las palabras del Señor. Los diseños estructurales, todos los diseños estructurales son para prepararse para lo peor, ¿verdad? El diseño tiene que tomar en cuenta todas estas variables y de hecho a mí me gustó mucho me llamó mucho la atención porque dice la lluvia. Los ríos, ¿verdad? Que cuando hay una inundación, un río pues pasa y inunda y arrasa con todo lo que hay, ¿verdad? Y si las construcciones están un poquito en el aire, pues terminan en el río, ¿verdad? O el viento. De hecho, en la Torre 1 tuvieron que tomar en cuenta ciertas cosas por el tema del viento que puede también dañarlos, hermano. ¿Cómo está usted diseñando a sus hijos? ¿Cómo los está formando? ¿Qué elementos estructurales le está poniendo? No, hermano, mire las clases de inglés, las clases de francés, ya va a ser el TOEFL y entonces va a estar preparado para más. Ahorita se está preparando para entrar al estudio de esto, él es bueno para finanzas. ¡Qué bueno! O si es deportista, qué bueno, hermano, que invirtamos, ¿verdad? Que aún sacrificamos parte de lo nuestro para que nuestros hijos se desarrollen en todas las áreas, pero mucho más que en todas las áreas ellos necesitan desarrollarse en el oír y hacer la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 del 9 al 11 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, dice, que el que está puesto. ¿El cuál es? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento que va a mantener firmes a sus hijos? Jesucristo. Eso es lo que va a hacer la diferencia en él, en sus clases de alemán, de francés, de música, para toda la vida. Porque yo no estoy en contra de eso, si nosotros también, yo me acuerdo, si éramos que a tal hora que llevarlos aquí, que llevarlos allá, ¿verdad? Mi esposa siempre estuvo pendiente de encontrar la escuela de fútbol para llevar a Rolando, a Paulita sus clases también de algún deporte en particular, o la de música, o el esto, o el otro. Yo pensé que me iban a mandar ahí cuando se graduara de músico, pues todavía no, a ver cuándo. Pero qué bueno que podemos hacer, pero mucho más que todo eso, el fundamento que sus hijos necesitan es
el único fundamento, el que ya está puesto, dice, que es Jesucristo. En Manhattan buscan el esquisto, ¿verdad? Esa roca. En nuestras vidas, en la vida de sus hijos, necesitamos buscar que ellos se encuentren con el Señor Jesucristo, que ellos reciban del Señor Jesucristo. Aunque es cansado, sí, hermano, me cuesta. Y ya todo el día, a veces pasamos empurrados el domingo porque lo hice ir a la iglesia. Jóvenes que están aquí, yo les digo, gracias a Dios, porque sus padres creen que ustedes necesitan oír y hacer la palabra de Dios para que sean hombres y mujeres sabias. Jesucristo es la roca que aún en los momentos difíciles los va a sostener, porque al final dice, vendrá la lluvia, vendrán ríos, vendrán los vientos y no caerá. Segunda de Samuel capítulo 22 del 5 al 8 dice, me rodearon ondas de muerte, dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Qué tremendo, ¿verdad? Los ríos de información perversa que hoy estamos recibiendo o reciben los niños, los jóvenes en las redes sociales. Y dice aquí, me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Cuando nuestros hijos se encuentren en angustia, ellos podrán recordar estas palabras. Podrán recordar que pueden invocar a nuestro Dios, al Dios de sus padres, y entonces dice, oirán la voz de Dios. ¿Qué mejor fundamento que este le podemos dar a nuestros hijos? Esta confianza que aún en la mayor de sus angustias, ellos puedan tener la fe de un Dios que los librará. Qué especial es Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. De la misma manera, Él es especial en la vida de nuestros hijos. Alzaron los ríos, dice Salmos. Bueno, Isaías 43 del 1 al 2 dice, ahora dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Quizás cuando uno se angustia es difícil, ¿verdad? Pero qué cosa más dura para un padre es ver a un hijo angustiado. Es ver a un hijo confundido, que no sabe qué hacer, cómo hacer, para dónde agarrar. Y ya aunque sea adulto se volvió a convertir a aquel niño que llegaba a las faldas de su mamá, ¿verdad?, sin saber qué hacer. Mamá, que usted pueda decirle a su hijo, como dice aquí, ahora así dice Jehová, creador tuyo, hijo mío. Oh Jehová, y formador tuyo, hijo mío. No temas porque Él te redimió. Te puso nombre y eres de Él. Esas son las palabras que como mamá debemos dejarle a nuestros hijos con la confianza, para que en esa angustia ellos puedan levantarse, no por sus propias fuerzas, sino porque oyeron las palabras del Señor, creyeron las palabras del Señor e hicieron esas palabras. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa angustia que tienen los hijos, que uno como papá quisiera tomarla, ¿verdad? Quisiera tomar el lugar de ellos para como sacrificio, pero el único que puede tomar el lugar de ellos es el Señor Jesucristo. El único que puede controlar la mente en ese momento de angustia de sus hijos es estas palabras del Señor que renuevan pensamientos. Es el Señor el que está con ellos. Y si por los ríos, no lo negarán. Y cuando pase por el fuego, no se quemará, ni la llama arderá en ti. Salmo 93, del 3 al 4, dice, alzaron los ríos, oh Jehová,
Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Solo me hace pensar en eso que la gente llama la repunta. No sé si usted ha oído hablar de eso, ¿no? Es cuando de repente ha llovido aguas arriba, ¿verdad?, en la montaña, y comienza a bajar la primera ola, ¿verdad?, que va arrasando con todo. Y muchos han muerto porque esa repunta se lo lleva a uno, ¿verdad? Yo una vez atravesé el Lempa y lo que me decían los señores del otro lado del Lempa, porque nos trasladamos el carro, apúrese porque si viene la repunta, se lo lleva, ¿va? No hallábamos nosotros cómo salir de ahí después afligidos, ¿verdad? Pero dice aquí, alzaron, no puedo oír ya la repunta que viene, el sonido, el estruendo de todo lo que viene jalando. Dice. Jehová en las alturas, dice. ¿Qué es? Más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Cualquier angustia que tenga su hijo o su hija, más poderoso es Jehová en las alturas que el estruendo de muchas aguas. ¿Cuál es la mayor aflicción que ha pasado su hijo? Mucho más grande y más poderoso es Jehová que el estruendo, que el sonido, que la angustia que puede estar pasando. Lo que su hijo necesita es oír la palabra de Dios y caminar conforme a ella. Más poderoso, más que las recias ondas del mar. El faro de Armen, o la roca, de hecho, en idioma bretón significa la roca, es un faro situado en el extremo oeste de la costa atlántica de Bretaña, en Francia. Fue construido en el año de 1867, imagínense. 1867, 1967, ahí nací yo, 100 años, ya ahorita tiene 150 años por ahí. Fue construido ese faro en medio del mar, está como 16 kilómetros adentro, en una roca. Ahí hay una roca, hermanos, no me pregunte cómo, pero ahí hay una roca que sale. Que ahí se puede ver en la primera foto, que fue cuando lo construyeron, medio se ve. Cuando el oleaje baja, logra verse el manto rocoso. Pues ahí, hermanos, hace 150 años construyeron un faro. Ahora, podrían decirte, bueno, pero el faro ahí está tranquilo. Bueno, en las primeras dos fotos se ve tranquilo. Pero en la foto a la derecha, ¿verdad?, ya no se ve tan tranquilo, ¿verdad? Esos son los oleajes que golpean ese faro. Lo interesante, hermanos, es que ese faro sigue funcionando. ¿Por qué? Porque fue construido sobre la roca. Dicen los ingenieros que no fue fácil construirlo. Fue toda una proeza llevar los materiales, esperar el tiempo, ubicarlos, hacerlo, la gente que estaba ahí sobrevivir, porque el oleaje ese, bueno, esa es una foto nada más, ¿verdad? Miren esta otra, ¿no? O sea, el oleaje era tan terrible que era muy difícil, pero al final lo lograron construir en medio de tempestades y sufrimiento. Quizás alguna vez intentaron echarse para atrás, pero al final lo terminaron de hacer, hermano. Y por más de 150 años, el faro continúa. El único cambio que hicieron fue en 1999. ¿Sabe qué hicieron? Lo automatizaron y lo inhabitaron. ¿Qué significó? Que ya nadie iba a estar, ningún humano iba a estar ahí, porque era difícil sobrevivir, llevarle comida. O sea que la persona que cuidaba en el faro se podía morir, ¿verdad? Que no llevaba comida. Pero el faro subsistía porque estaba construido sobre la roca. Más que las recias ondas del mar, más grande es nuestro Dios. Ha de haber sido difícil realmente construir ese faro. Como es difícil construir la vida de nuestros hijos sobre la roca. Luchar contra nuestras propias tempestades, contra nuestras propias dudas, contra nuestro propio pecado que a veces nos acecha, ¿verdad? Que dicen, no, quizás ya no. Quizás lo estoy obligando, y no estoy diciendo, hermano, que el próximo domingo traiga a su hijo encadenado con un lazo, ¿verdad?, amarrado. Al pastor Rolando dijo que lo trajéramos, aquí está. Va, hermano, aquí lo traigo. Me lo sienten aquí, ¿verdad? Con sabiduría, hermanos. Con sabiduría del Señor, ¿verdad? Ya no están chiquitos, pues hay que, con sabiduría, que el Señor le dé el cómo, pero que va a implicar un sacrificio, sí, hermano. Pero un sacrificio que veremos mantenerse firme
aún ante las recias ondas del mar, como este faro que al día de hoy se mantiene firme. Lo interesante, hermanos, es que el Señor Jesucristo dice, vendrán, dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos. Quizás de la lluvia nos preocupamos, porque aquí cuando llueve fuerte es terrible, ¿no? No salimos, nos quedamos en casa, evitamos salir, porque quién sabe, ¿no? De las inundaciones mucho más, ya sabemos dónde no ir, ¿verdad? O si vamos a estar afuera, no salimos porque es peligroso, ¿no? Una inundación nos arrasa y nos lleva, ¿verdad? Pero del viento quizás, pero ¿y el viento qué tanto, no? Y a veces en la vida cristiana de nuestros hijos hay ciertas cosas que no les permitimos y somos radicales, pero hay otras que como que, no, aquí le voy a dar tiempo libre. No, esto se lo voy a permitir a mi hijo. El viento, mire, la lluvia y los ríos, sí, eso ya le dije yo a él que no. Eso jamás lo voy a permitir en la vida de él o de ella. Ese novio jamás, ¿verdad? Pero tal cosa, pues tal vez va. Esos vientos no hacen nada, ¿verdad? No son tan peligrosos, hermanos. Pero el Señor Jesucristo dice, soplarán los vientos. Lo interesante, hermanos, es que en la vida han pasado cosas que nos muestran que hasta el viento es peligroso. En 1938, en Washington, se hablaba de construir un tercer puente más grande del mundo. Bueno, uno de los 3 puentes más grandes del mundo. Y construyeron el puente de Tacoma, ¿verdad? Que unía la ciudad de Tacoma con la península de Kimsa, ¿ya? Ahora, el problema de eso fue que cuando iban a construir un puente colgante, el problema era que no había suficientes fondos. Hasta que hubo un diseñador que les dijo, bueno, miren, él había hecho el Golden Gate, ¿verdad? Y otro puente de Manhattan, el puente de Oro, el Cuscatlán. No, eso no. No, eso no. En fin, era un hombre, él dijo, miren, en este diseño podemos ajustar el presupuesto y lo hacemos. Bueno, 2 años después, en 1940, el 1 de julio, se inauguró el puente de 1.600 metros de longitud, imagínense. 1,5 kilómetros de largo. Y estaba pensado para que por ahí circularan diariamente 60,000 carros. Bueno, el puente automáticamente se convirtió en esa época en el tercer puente colgante más grande del mundo. Pero el puente tenía un problema, que cuando hacía un poco de viento, bailaba. Pero poquito. Entonces estos ingenieros, va. Y no se preocupen, eso así es. No, ya van a ver que eso, él tiene un movimiento armónico y media vez no se salga de la armonía. Pero eso no lo dijeron. Pero está tranquilo. Y a veces como papás somos así, no, mire que ahí yo lo tengo. Yo sé cómo lo tengo ahí, yo sé cómo lo hago regresar, no hay problema. Él se mueve ahí en su poquito movimiento armónico como el puente, va. Movimiento armónico, pero ya cuando se calma el viento, no pasa. Ese mismo año, hermano, en noviembre, 7 de noviembre de 1940, el puente dijo, hasta aquí llegué. Los vientos llegaron como a 68 kilómetros por hora y entonces el puente comenzó otra vez, va. Pero como se veía, toda la gente se detuvieron, dejó de entrar al puente, se quedaron afuera, solo un periodista, que creo que es el que viene ahí caminando, dejó su carro y se vino, ¿verdad? Quizás incrédulo de que eso se iba a caer, o no sé, o probar algo, no sé, ¿verdad? O que todos recordáramos al periodista que dejó su carro en el puente. La cuestión fue, hermanos, que de repente el movimiento fue tanto que el puente comenzó a torcerse más y más hasta que colapsó. 1.600 metros colapsaron y cayeron al río por el poquito de viento. Supuestamente diseñado para 200 kilómetros por hora, se cayó con 68 kilómetros por hora. ¿Qué hubiera sucedido si estos ingenieros no hubieran menospreciado el poder destructivo del viento? No podemos minimizar o menospreciar el peligro de
ese viento que le permitimos a nuestros hijos para que haya como armonía. Tarde o temprano, ese puente caerá, hermanos. Pero aquel que oye y hace la palabra, aquel que su madre está insistiéndole, poniéndole enfrente, y llega a oír esa palabra, y se convierte en un hacedor de la palabra, lo compararé, dice, con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Cuánto no es el deseo como padre que tenemos de que nuestros hijos se mantengan firmes con las pequeñas amenazas, con las grandes amenazas, en los pequeños problemas y en los grandes problemas? Golpearán la casa, dice, y no caerá. Isaías 59:19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová, ¿qué hará? Levantará bandera. El que peleará en la mente y en el corazón de sus hijos, el Señor. Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Cuánto anhelamos y queremos que nuestros hijos se mantengan firmes, que aún cuando ya estén grandes y mayores, alegrarnos y gozarnos que ahora ellos guían a nuestros nietos a oír la palabra que les dará vida, a vivir haciendo la palabra que los hace sabios, a tener ese fundamento en sus vidas que usted y yo, que usted, mamá, tiene, el Señor Jesucristo. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esta es la tarea, mamás, que tienen desde el vientre, desde que están ahí, desde que está dentro, desde el día 1, el poder ustedes instruir a su hijo, a su hija en el camino, y aún cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Y ese trabajo es el que tenemos que hacer hasta esa edad de 2 años y medio. No, hermanos, continúa 2 años y medio, 3 años y medio, 5 años y medio, 10, 15. Rolandito ahí tenía como 1 año y medio, 2 años, y Paola tenía 2 y medio, 3 por ahí. Y esperábamos y creíamos en el Señor, verlos crecer en el Señor. Y teníamos la tarea ahí de compartirles el Evangelio. Y ahora que ya tienen 20 y tantos años, sigue siendo nuestra tarea como papás y como mamás. El poder seguir buscando que ellos oigan y vivan conforme a la palabra de Dios. Hace unos días pudimos estar con ellos y conversar. Y después de unos días el Señor me pegó una llamada de atención porque me dijo: ¿estás preocupado por el gimnasio que van a llevar en el gimnasio, por su condición física, por esto, por lo otro, verdad? Por ver si cuánto peso levanta. ¿Estás preocupado por sus materias, porque se gradúen? Pero no estás preocupado por si están oyendo mi palabra y viviendo mi palabra. Qué tremendo, hermanos. Porque a veces así estamos. Estamos tan preocupados porque se gradúen, porque esto, porque el otro. O ya levanté más peso. Uno de hombre va por el tema de los ñeques y todo eso. Pero no en ser musculosamente espirituales, robustos. Y aun cuando fueren viejos, no se aparten de ellos. Salmo 92 dice, versículo 13: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, dice.
plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay justicia. No sé si podré ver un poco de la vejez de mis hijos. No sé si podré verlo llegar a sus 50 o 60 años. Pero sí es mi anhelo en mi corazón, que florezcan como la palmera, que crezcan como el cedro en el Líbano, que estén plantados en la casa de Jehová y que a sus 50, 60, 70 años fructifiquen, que sean vigorosos y verdes, para anunciarle a mis nietos, para anunciarle a mis bisnietos que Jehová es la fortaleza, que Jehová es la fortaleza y que Él es recto y que en Él no hay injusticia. Mamás, que este sea el anhelo y el deseo de sus corazones, de poder ver a sus hijos guiando a sus nietos a reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Versículo 27 de Mateo dice, versículo 26. Pero cualquiera, dice, que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué tremendo, ¿verdad? Nuestros hijos no tienen 3 oportunidades aquí, ¿verdad? Hay 2 maneras de vivir la vida. No es que hay una intermedia, no, hermano, es que yo estoy como como soy millennial, estoy como en medio, ¿eh? O centennial, no sé cómo será el nombre, ¿eh? No, hermanos. O oye y hace mi palabra, o no la hace. Y qué tremendo, ¿eh? O resiste y se mantiene firme sobre la roca que es Cristo, o caerá con ímpetu. Y esto es doloroso para cualquier papá, ¿verdad? Es algo que no se desea. Ver la ruina de sus hijos es horrible. Pero el Señor Jesucristo dice, hoy es el momento donde tú puedes hacer la diferencia en la vida de tu hijo. Que él no se convierta en una casa que al venir las olas socaven su fundación y la arrastren y la destruyan. Esa es la oportunidad que usted tiene. Al día de hoy, no importa si está recién nacido, si está en su vientre, o si ya es mayor de edad, o si ya tiene su familia, que usted sea un lugar donde su hijo o su hija todo el tiempo encuentre 2 cosas. La primera, encuentre la manera de oír la palabra de Dios. Y la segunda, encuentre la manera de hacer la palabra de Dios. De manera sabia, de manera amorosa. Mamás, usted necesita impactar la vida de su hijo para que crea en el que usted ha creído, para que también él pueda decir confiadamente lo que dice Efesios 2, 19 al 22, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Oramos porque fortalezcas las manos, la obra de sus manos de cada mamá aquí. Tú conoces sus luchas, tú conoces, Señor, dónde sus fuerzas flaquean. Y yo te ruego que las animes, las fortalezcas, les des ese ánimo y ese gozo y ese fuego para que de una manera sabia, Señor, y entendida puedan llegar al corazón del hijo y de la hija, puedan impactar el corazón de sus hijos y prepararlos, Señor, para que puedan ser
Hombres y mujeres que cuando formen su hogar, construyan familias fuertes, fundamentadas en la roca que es Cristo. Porque no hay otro fundamento que necesite cada familia, sino tú, Señor. Te lo suplicamos, Padre. No hay mejor fundamento para las familias que tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.